técnicas, lo siento amigos, de verdad, muchos lo siento. Pero en verdad, el doctor aquí es nuevo con todo esto y mil disculpas que me tuve que salir. Pero como estoy grabando aquí en el teléfono, pues tuve que contestar y así pues. El punto es que estamos batallando para poder enlazar al doctor aquí con nosotros, pero ya merito, espérenme tantito nomás para que se conecte y ya podamos hacerlo bien. Ay, lo siento mucho. ¿Cómo están todos? Hola otra vez. Hola otra vez a todos. A ver, vamos a ver si se puede conectar el doctor. Ahora sí. Ahora sí llegué, dice Susi. ¿Cómo están, chicos? Ay, no manches, qué relajo con esto de las redes, ¿verdad? Pero bueno, chicos, ya tienen todas sus preguntitas para el doctor. De verdad es un muy buen cirujano y sinceramente vale la pena estar por acá. Y ahí, como les digo, o sea, disculpen las fallas técnicas. Pero bueno. Hola, Frank. Saed, ¿cómo están? Susi, Osil, Susi, Chimse Monkey. Buenas tardes, ¿cómo les va? Marisol. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, como les iba diciendo, mientras que se conecta otra vez el doctor. El objetivo de esto, pues, es más que nada concientizar a todo el público en general sobre nosotros como pacientes renales, ya que nosotros somos un grupo vulnerable ante la sociedad. Y pues realmente esto es una campaña que nos va a impulsar a nosotros como pacientes renales, pues a alzar la voz y que nos tomen en cuenta. A ver, creo que... ¿Tienen listas sus preguntas? Creo que ahora sí. Hola, doctor, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? Creo que Eh, hubo fallas técnicas hoy, pero aquí estamos Finalmente bien. terminé en el teléfono. Estaba tratando de hacerlo en la laptop, pero por algún motivo, mejor Sí, opté por el teléfono. lo bueno es que ya estamos aquí, que pudimos enlazarnos y que nos está regalando un poquito de su tiempo. Y la verdad que le agradezco mucho por este tiempo que nos está aportando. No, no, no. ¿Cómo Gracias está? ¿Cómo le gracias ha por la ido? invitación, Mariel. Ah, sí, de nada. Les estaba comentando a todos los demás para los nuevos inicios, pues que es una campaña de concientización de Renavida contra COVID que tiene el objetivo más que nada de concientizar a todo el público en general, que realmente nosotros como pacientes renales somos un grupo muy vulnerable y más ante la sociedad en estas circunstancias con respecto al COVID. Por lo tanto, pues yo se me hizo algo necesario hacer una iniciativa pues de alzar la voz por el paciente renal y por todos nosotros, ya que pues como le digo, o sea, muchas personas como yo, por ejemplo, estamos yendo a hemodiálisis 3 veces por semana, por lo tanto nos estamos exponiendo demasiado, mientras que otras personas pues realmente solo van a de fiesta o algo así y se me hace muy ilógico que no acaten ese tipo de cosas. Y pues nada, muchas gracias por estar por acá y de verdad, le agradezco mucho, de verdad. Pero bueno, si gusta, vamos empezando. Ah, le digo también antes de que se me pase, la campaña más o menos es con el hashtag Renales Unidos, hashtag Renavida contra COVID, para que nos identifiquen como un grupo social activo de pacientes renales. Y les estoy comentando que me manden sus fotitos y todo eso a mi Instagram para estarlos publicando y promocionando. Igual si usted quiere compartirme una, pues yo se lo agradecería demasiado. Claro que sí. Claro que sí. Perfecto. Bueno, empecemos con usted, doctor. Cuénteme un poquito de usted, qué hace, qué se dedica. Platíquenos un poquito Mira, te de lo que resumo. hace. Soy médico egresado por la Universidad de Guadalajara. Hice mi Ok, especialidad de cirugía también en la Universidad de Guadalajara, en el Hospital Civil, Antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Posteriormente hice mi subespecialidad en cirugía de trasplante multiorgánico. Me entrené en hacer trasplantes de riñón, hígado, páncreas, cirugía de hígado en Estados Unidos, en la Clínica Mayo, en Rochester, Minnesota, y ya llevamos
prácticamente 2 décadas en el campo de la cirugía de trasplantes. Wow. Ajá. Actualmente soy jefe de trasplantes de la unidad de trasplantes del Hospital Civil Antiguo de Guadalajara y trabajo en varios Ajá. hospitales y en varios proyectos independientes relacionados a los trasplantes de órganos, a la cirugía hepatobiliar. Y pues llevamos ya muchos años trabajando con pacientes eh, eh, de características pues de aquella persona que requiere un reemplazo de órgano, como son los Ajá. pacientes nefrópatas, ya sea en diálisis peritoneal, en hemodiálisis, o pacientes con falla renal en prediálisis en vías de posiblemente requerir un trasplante de órgano. Participamos activamente en las campañas de órganos y tejidos Hola. Ajá. y pues básicamente esa es nuestra actividad. Wow. No, pues tiene una agenda muy ocupada, ¿eh? Por ejemplo, doctor, en este caso, para nosotros como pacientes renales, platíquenos un poquito, ¿qué es lo que nosotros debemos de saber de un trasplante renal? Ya que como paciente renal, pues ocupamos un trasplante a largo plazo, dependiendo del estadio en el que estemos nosotros. Cuando llegamos ya al último estadio y que ocupamos un trasplante renal, nosotros como pacientes renales, ¿qué debemos de saber de un trasplante renal? Bueno, en general el paciente enfermo del riñón ya es alguien bien concientizado sobre su diagnóstico. No vamos a entrar en detalles de qué enfermedades llevan Claro, a falla renal, diabetes o algún otro tipo de muchas enfermedades que llevan a que fallen los riñones. Los riñones son unos claro. órganos indispensables para la vida y cuando estos pierden su función más allá de cierto grado, pues es incompatible con estar vivo. Afortunadamente, ya desde hace muchos años existen alternativas para las personas cuyos riñones dejan de funcionar. Es purificar su cuerpo de toxinas mediante la técnica de la diálisis peritoneal o la hemodiálisis, Ujú. que pues pueden ayudar a mantener a las personas vivas bien, algunos mejor que otros, tienen indicaciones muy precisas hay algunas personas que es su mejor indicación quedarse en diálisis. Otra alternativa para reemplazar la función renal es el trasplante de un riñón, una cirugía mediante la cual se coloca un riñón que funciona, proveniente ya sea de alguien que lo regala en vida o de un donante que después del fin de la vida, un donante cadavérico, sus familiares deciden eh, regalar ahora sí que este valiosísimo regalo de vida y es Claro, la otra opción. Eh, como todos tienen sus pros, sus contras. No toda persona que esté en falla renal desafortunadamente es candidato a un trasplante. Sabemos que existen múltiples circunstancias que, que pudieran evitar que alguien que pueda recibir un trasplante. Si alguien tiene un cáncer activo o alguna infección activa, no es candidato apto para trasplantarse. Ya una vez que una persona se estudia y es apto, y a este estudio se le llama protocolo de trasplante, que es seguir una serie de pautas, una lista de chequeo de condiciones de salud, de condiciones generales y de ausencia de contraindicaciones, la persona pues es considerada ser un candidato a trasplante, se registra como potencial receptor, ya sea de donante vivo o de donante cadavérico por algún equipo profesional registrado en el Centro Nacional de Trasplantes y se procede a hacer el procedimiento. Si es alguien afortunado que cuenta con la fortuna de tener un donante vivo apto, ajá, estudiado y aprobado por el comité del centro de de trasplante. trasplantes donde está estudiando, se procede a hacer la cirugía de un donante vivo. 65-70% de los trasplantes en Latinoamérica y en México son procedentes de un donante vivo. Desafortunadamente aún no se logran las metas de poder hacer más trasplantes procedentes de donantes cadavéricos. Es alguna de las metas, de hecho, de los objetivos de este tipo de charlas, de campañas de concientización sobre la Claro, enfermedad, sobre la necesidad del trasplante. así es. Y bueno, eso es básicamente lo que se hace para poder trasplantarse a la persona. Si no tiene quien le regale un riñón de vida, se registran. Y bueno, ahora sí, dependiendo en qué hospital, en qué ciudad y en qué estado de la República es el tiempo aproximado que va a esperar para trasplantarse. Recordemos que desafortunadamente nuestro país es un país lleno de contrastes hasta en los servicios sanitarios y pues no todos los estados, no todas las ciudades tienen un centro de trasplantes o un programa de trasplantes, no todas las instituciones cuentan y deben de migrar y ser estudiados y estar en otra, en otra ciudad muchas veces. Y a partir de que ya están en espera, pues varía. Hay programas los que esperan por muchos años para poder ser
candidatos a ser sometidos a un trasplante de órgano. Ajá. Ah, ok. Está comentando, doctor, que hay dos vertientes para protocolo de trasplante o para un receptor, ¿no? Que puede ser donador cadavérico o donador vivo. Es ¿Cuáles son correcto. las vertientes? ¿Perdón? Ah, es que se No, lo sí, estaba... es correcto. Ajá. ¿Cuáles son las vertientes? Bueno, son esas dos vertientes, pero ¿en qué consiste cada una? Por ejemplo, en el donador vivo. Muchas personas piensan que realmente cuando donas en vida es como quitarte o restarte vida a ti mismo para darle a alguien más. ¿Es cierto eso? No se O, por trata de ejemplo, vida. ¿qué? Ajá, Obviamente el donante vivo es un tema muy especial que ha despertado horas, días, semanas, meses y años de polémicas desde que se comenzaron a realizar. El primer ajá, trasplante de riñón que se realizó con éxito en la historia de la humanidad fue en 1954 en Boston, Massachusetts, por el doctor Joseph Murray, ganador del Premio Nobel de Medicina años después a raíz de sus trabajos en los trasplantes. Y el primer trasplante de riñón fue hecho a partir de un donador vivo. En ese tiempo no existían inmunosupresores, las medicinas que ajá. hacen posible aceptar los órganos para trasplante y de hecho se tuvo que recurrir a un hermano gemelo para poder intentar esto y los primeros 15 años de los trasplantes, si no tenías un hermano gemelo, prácticamente era algo experimental y no se podía trasplantar a la persona. Ok, Desde esa primera vez se sometió a diversos comités de bioética qué tan correcto era someter a una persona sana a un procedimiento de este tipo pues amputarle un riñón, extraerle, extirparle, mutilarlo, porque es una mutilación y ha sido objeto de debate porque es la única circunstancia en la medicina en la que mutilamos a alguien sano, que no lo sí, necesita, que no se va a beneficiar con este procedimiento en forma directa. Claro que es un beneficio que tu ser querido recupere la salud, pero en sí el claro. donador como tal solo se somete a un riesgo bajo, calculado, bien analizado y muy bajo, pero no deja de ser un riesgo. Primero, hubo varios estudios que confirmaban que una persona, un ser humano con riñones sanos puede vivir perfectamente con un riñón, el riñón que queda compensa la función del otro. Ya existía, aún antes de los trasplantes, evidencia de que esto era posible. Ya se había Ok, vivido la experiencia durante la Segunda Guerra Mundial de que miles de soldados por lesiones bélicas habían quedado con un solo riñón y regresaban. Y existía esa duda, bueno, ahorita se ven bien, pero ¿qué va a pasar en 5 años, en 10, en 15, en 20? ¿Van a vivir sí, menos? ¿Van a necesitar, se les va a acabar su riñón? exacto. Hubo un estudio muy grande que se comenzó a realizar en aquellos años y que se terminó a finales de la década de los 90 porque ya 50 años después de la guerra ya habían muerto ya la mayoría de los sujetos estudiados por edad o por causas naturales que habían Ajá, regresado y se les había dado seguimiento a largo plazo, se confirmó y también años después con otro estudio y estudiando a los donadores vivos, se confirma que una persona sana, con riñones sanos, su riñón es capaz de compensar la función del otro riñón. Sí es muy importante que esta persona conserve esas etiquetas de persona sana. Es bien sabido que hay condiciones que predisponen a enfermedades que sí pueden afectar los dos riñones y hasta si tuvieras tres, los tres o cuatro. El, el sobrepeso, la diabetes, la hipertensión. O sea, el sobrepeso trae de la mano otras enfermedades como es diabetes, hipertensión, ajá. alteraciones en el ácido úrico, que por sí solos sí pueden causar lesión o daño en los riñones y por lo tanto parte de la educación de los donadores, potenciales donadores, es concientizarlos sobre esto. Hay evidencia de que una persona que es sometida a estudio como potencial donador, inclusive generalmente la mayoría, no todos, adoptan un estilo de vida más parecido a lo que conocemos como saludable, por lo mismo de que conscientemente saben que están en una situación diferente y que tienen un riñón que tienen que cuidar. Claro, Pero bueno, contestando la pregunta, no se les resta vida, ok. sí es, y para llegar a ese objetivo, todos los potenciales donantes son sometidos a un riguroso protocolo de estudio para pues tratar de ofrecer dentro de lo que humana o científicamente es posible un rango de seguridad
y también existe un compromiso moral de los donadores de seguir yendo a sus check-ups, a sus chequeos o revisiones médicas periódicamente para detectar en forma temprana cualquier situación que pudiera comprometer la salud de ese riñón. Ah, de acuerdo. Pero en sí, por ejemplo, ¿cuáles serían los requisitos para un donador vivo? O, por ejemplo, ese protocolo para el donador vivo, ¿en qué consiste? Sí, esos protocolos generalmente son muy similares en cualquier institución que realiza trasplantes. Se apegan a Ajá, las buenas prácticas clínicas, a protocolos internacionales. Hay una carta sí. declaratoria de la Organización Mundial de la Salud acerca de los trasplantes de órganos y tejidos, donde habla específicamente de los cuidados del donador. Existe un documento que es el Foro de Ámsterdam y posteriormente el Foro de Vancouver, que habla sobre las guías de los médicos que debemos de seguir para seleccionar o rechazar inclusive potenciales donadores, cómo cuidarlos a largo plazo. Ajá. La ley General de Salud en México establece que cada programa de trasplantes va a organizar los protocolos apegados a estas buenas prácticas clínicas. Entre ellas, y resumiendo, porque es algo bastante puntual y largo, Sí, número claro. uno, debe de ser una persona mayor de edad, Sí. obviamente completamente consciente, cabal, que no esté, que de lo que está haciendo, que sea bien informado, que no Ajá. sea, que no haya una intermediación onerosa o financiera o búsqueda de un beneficio monetario o económico para eso, que es un verdadero acto de altruismo. ¿Puede Eh, haber sanciones con respecto a este tema, doctor? Perdón, O sea, que puede haber sanciones con respecto por a este tema, de supuesto, que, por ejemplo, están alguna persona de que se ofrezca, ay, sí, que lo hago sin fines de lucro o lo que sea, y no estén pagando a esa persona por donar. es algo ilegal para empezar y durante el proceso de selección de los donadores se busca identificar casos, sobre todo cuando no hay relación consanguínea, que no vaya a suceder esa situación. Se hacen trámites ante un notario donde pues se trata de hacer todo lo posible para evitar ese tipo de situaciones, pero sí la ley contempla precisamente entre la Ley General de Salud y el reglamento de la Ley General de Salud en materia de trasplantes, sanciones para aquellos trasplantes que se realicen con algún procedimiento ilícito, entre ellos lo que se le llama intermediación onerosa o falsificación de documentos o intercambio mercantil de una persona buscando de un beneficio material. La donación debe ser un acto Ajá. altruista. Esto se estableció desde el primer trasplante de la historia. Es inclusive por lo mismo que implica de que es alguien sano que está siendo sometido a un riesgo, Ujú. primero se entendió el potencial beneficio que van a recibir los receptores y fue cuando el gremio médico, desde allá de los años 50, aceptó el trasplante como un tratamiento adecuado. Adecuado. Posteriormente hubo que convencer a la ley sobre lo adecuado legal, el marco legal de donde entraba la donación en vida. Y Ajá. pues finalmente en la década de los 80, tanto la Iglesia Católica, el judaísmo, el Islam, las tres principales religiones monoteístas del mundo, e inclusive el budismo y prácticamente la mayor parte de los ritos mayores, están de acuerdo en lo que es la realización de los trasplantes, la donación de órganos en vida y siempre y cuando sea el objetivo altruismo puro. Eh, Sí es muy importante recalcar esto, que es parte de la vigilancia de los comités de trasplantes que los casos de donación en vida que no exista, como ya comentaba, además de ser mayor de edad, que esté en uso de sus facultades mentales, que no haya este trasfondo material, que la persona sea estudiada médicamente y aceptada porque también está la situación en la que una persona desesperadamente quiera regalarle un riñón, una madre a su hijo, Ajá. pero que la madre Y que tenga no sea condiciones, compatible, ¿no? o que no, o que sí, pero que pongamos en riesgo su salud, presión alta, Ah, ya. diabetes, y pues Ajá. obviamente las madres dicen, no importa, pero pues ahí el juicio clínico va a prevalecer por arriba Claro. pues, del deseo del paciente, ¿no? Para mantener pues, mantener en forma correcta cómo deben de realizarse las cosas. Los pacientes son evaluados por un equipo multidisciplinario que la ley inclusive exige que haya un psicólogo o psiquiatra Claro. independiente que haga una evaluación de la persona, del donador, del receptor para que entienda los cuidados y todo lo que implica un trasplante, pero del donador también.
que esté haciendo todo esto sin que haya coerción. Muchas veces puede haber una coerción, no me refiero de que sea alguien con los ojos vendados y una pistola en la cabeza. Puede haber Ok, una coerción tan común como los padres ante dos hermanos. Uno necesita el trasplante, el otro es un potencial donante y pues los padres ya lo están viendo como una fuente de recompensa. ayuda, ¿no? Sí, por Como, eso las entrevistas y todo esto debe de hacerse aparte, se les da la opción y la información completa al donante y se busca en todo momento proteger su deseo o de donar o de no donar. A toda costa debe ser, se le llama equipo de evaluación abogado del donador, porque pues el donador tiene derecho a en cualquier momento no donar. ok. Ahora, doctor, por ejemplo, hay cierta edad donde ya no puedes donarle de donador vivo. El principal límite de edad es digo, no es el límite de edad, el límite es fisiológico, no cronológico. El Oh, mínimo de edad, ya quedamos que en el donante vivo es 18 años, sí, idealmente 21, 21, pero antes de los 18 no es aceptable. ok. Límite de edad, antes era, bueno, era muy estricto en que no, más allá de los 60 años ya son riñones que ya tienen un desgaste que es normal, que después de los 30 años de edad comienza como todo, como la piel, como los ojos, como todo a ver desgaste. Claro. Los riñones también, no es lo mismo unos riñones de 15 años a unos de 80 años de edad, pero desde el punto de vista funcional cada vez nos hemos vuelto más agresivos y sobre todo ante la escasez de órganos. Ya hay estudios que documentan que incluso donadores añosos de 68, 70 o 75 años pueden esos riñones ser útiles para una persona mayor también. Wow, Deben de ser estudiados, obviamente, de una claro. forma muy minuciosa y estricta, cumpliendo todos los protocolos establecidos. Se le llama donador de criterios extendidos. No hay una edad Ok, limítrofe. Hay programas que sí dicen 65 años y ya más allá no, otros 60 años. En ok. realidad es algo muy vago, pero científicamente hablando debe de ser un parámetro fisiológico, que también está la persona y que también funciona. Hay personas de 70 años con riñones más sanos que muchos de 50 que yo conozco. Sí, también tiene mucho que ver la alimentación, la dieta y todo eso, ¿no? Supongo. Es correcto, alimentación, dieta, predisposición genética, estilo de vida, sedentarismo, ingesta de refrescos de color oscuro cuya marca no pienso No hay que publicar. decir, consumo de Mención sal, no pagada. y sobrepeso, en fin, hay una serie de factores que podríamos hablar horas y horas, así que pueden eh, Ok. poner ahora sí que en riesgo a una persona de desarrollar cierto grado de enfermedad renal. Ok, doctor, ahora con respecto al donador cadavérico, ¿ahí qué es lo que conlleva poder donar? O sea, que alguien sea como prospecto donador. Número uno, lo importante, las campañas de donación de órganos van enfocados en que toda la población, número uno, sepa que existe la necesidad. Pacientes como tú o como todos los de las unidades de hemodiálisis que están en espera de Claro. un regalo de vida, que existe. Creo Ajá, que actualmente difícilmente alguien no conoce a alguien cercano o al primo de un amigo o algún familiar que esté con claro. enfermedad renal. Número dos, que entiendan a través de este tipo de medios masivos de comunicación, de entrevistas, de lo que conlleva y que el deseo de una persona en donar lo establezca en vida con su familia, independientemente que si una licencia de conducir dice que eres donador o que si un documento que escribiste, en realidad lo que todos los servicios de donación del país toman más en cuenta es el deseo de la familia. Eh, si tú quieres donar tus órganos, pero al momento que ya no tomas tú la decisión y nunca lo hablaste con tu familia y ellos no están a favor de la donación, aunque tú hayas querido y aunque lo diga tu licencia, se va a respetar los deseos de la familia. Nosotros estamos a favor de esa postura, debe de ser algo consensuado, algo eh, no porque un documento diga querer donar, no importa lo que diga la familia. Para nosotros es muy Ok. importante eso y por lo tanto la mejor forma es platicarlo y que tu familia, tu esposa, tus padres o tus hijos sepan tus deseos de que después de la vida quieres ser donador de órganos. ¿Y cómo va a suceder esto? Bueno,
necesita uno morir bajo ciertas circunstancias que se llama muerte Ok. cerebral, muerte No encefálica. cualquier muerte puede ser viable para donar Es órganos. correcto, debe de haber algo que se llama muerte encefálica, una persona que tuvo una lesión catastrófica de su cerebro, que Ok. pudo haber sido una hemorragia, una embolia o un accidente con un golpe, un traumatismo, una herida de arma de fuego, un accidente automovilístico en el que el cerebro se dañó tanto que en el momento del accidente o pocas horas o días después se sigue dañando hasta que muere, pero los Ok. demás órganos siguen funcionando porque el cerebro murió, pero esta persona estaba conectada a aparatos que mantienen artificialmente latiendo el corazón, la presión sanguínea y las Claro. demás variables necesarias Ujú. para que el resto de órganos funcionen. Pero esto va a seguir sucediendo mientras reciba medicamento, esté conectado a un ventilador, pero con el cerebro muerto, tarde o temprano también el corazón va a dejar de funcionar y los riñones pocas horas o a más tardar un día o dos después de esto. Por eso es algo que es muy importante que cuando se sospecha de la muerte encefálica, los médicos tratantes, estas personas, de hecho, en ese momento cuando confirman que murió el cerebro, ya deja de ser, ya es un cadáver, aunque esté conectado a las Ok. máquinas. Legalmente ya es un cadáver. La ley establece a partir Fuerte. del artículo 331, donde habla todo lo relativo a trasplantes, establece que el fin de la vida termina o cuando el corazón ya dejó de latir o cuando el cerebro dejó de recibir flujo sanguíneo. Y hay un par de estudios que se hacen, no vamos a entrar Ujú. en detalles médicos de eso, pero que confirman que el Ok. cerebro está muerto. Pero hablando de que ya estamos en los tiempos de los trasplantes, es cuando se avisa en los hospitales a los servicios de donación para que se hagan un acercamiento, evaluar a la familia, evaluar al potencial donante, si es un potencial donante que no Claro. tenga motivo para no considerarlo, si tiene alguna infección, algún cáncer o alguna otra circunstancia, obviamente son casos que no pueden ser considerados como potenciales donadores de órganos, pero si sí lo son, pues se debe hacer un abordaje hecho por profesionales con la familia, explicando, pues, aclarando de que no haya habido dudas de lo que les explicó su médico tratante y a partir de ahí ya viene el proceso de donación, ¿no? De abordaje, detección, petición, donde hablan con ellos sobre su postura ante la donación de órganos, aclarar dudas y finalmente honrar los deseos de la familia, si Claro. desea o no proceder. ¿Cuánto tiempo lleva todo eso de, por ejemplo, el fallecimiento de la persona a donar a un paciente? O sea, cuando sacas Es el variable. riñón, por ejemplo, y lo tienes que poner en otra persona. Es variable el tiempo, el momento en que sucede la muerte encefálica, número uno, de que sucede un accidente que sucede la muerte encefálica. Generalmente la muerte Claro. encefálica es horas después, no al momento de que, hablando de accidentes, que es un escenario Sí, común, sí, claro. no es en el momento en que sucede el accidente, muchas veces pasó 1 o 2 horas después o posiblemente en la ambulancia, cuando lleva al hospital desarrolló la muerte del cerebro, pero ya iba recibiendo atención médica que evitó que los órganos demás se detuvieran. Ya Claro, no. pueden pasar muchas horas o días antes de que, de que evoluciona, pueden llevar 5 o 6 días, cirugías de por medio hasta que eventualmente hacen la muerte encefálica. Una vez que se sospecha y se confirma, que puede ser muchas horas, y que se hace la petición y que una familia acepta donar y se confirma que no hay impedimentos para considerar a esta persona que en vida era persona, que ahorita ya es cadáver, como Ajá. donador, se revisan, ahora sí que se notifica a las autoridades hospitalarias, estatales en cada estado donde sucede y en un momento dado a las nacionales también. Esto hay una coordinación a nivel de de una autoridad federal que es el Centro Nacional de Trasplantes, quien se encarga de establecer las políticas y las labores de vigilancia y supervisión de los programas de trasplante. Se Ok. identifican los potenciales receptores de esos órganos Ajá. de cada programa. Si es un hospital, obviamente también es muy importante tomar en cuenta esto. Hay hospitales donde no hay licencias de extracción de órganos y a veces se trasladan esos cuerpos a otro hospital ya cuando la familia quiere donar, que sí cuenta con infraestructura y sobre Pero todo no se con la. pierde demasiado tiempo allí como para que el riñón sufra. No, se pasa el cadáver todavía o sea, es un cadáver conectado a máquinas y Ah, ok. el Yo corazón pensé que ya lo latiendo. sacaban y eh, lo ponían en y, la cajita. y sí se siguen deteriorando si no tienen un manejo adecuado o si está muy inestable. Pero llegando al momento en el que
ya se consumó la donación, ya se detectaron donadores, se hicieron pruebas de compatibilidad, ya se trasladó un equipo al hospital donde es la extracción, un equipo de especialistas en trasplantes. Ahora sí, lo que es la operación del donante y la extracción de órganos que pues no es en una morgue, es en un quirófano con Sí, claro. todas, es una cirugía que mal hecha puedes matar a mucha gente. Es de Ok, un donante donde van a salir órganos a varias personas, se hace con extremo cuidado. Eh, claro. pero ya hablando ya una vez en el momento en el que se interrumpe el flujo sanguíneo de sangre oxigenada a los órganos, lo que nosotros Ajá. llamamos pinzamiento, que es cuando Ok. deja de pasar sangre, pero es sustituida por líquidos especiales para mantener a esos órganos Oh, vivos, vive. Ok, pero ya fuera del cuerpo. Pero a sí. pesar de todos los cuidados, esto tiene poco tiempo. Un corazón debe estar ya colocado en el receptor 4 horas, una vez que lo extraes del 4 horas. donante. Un hígado 8 a 10 horas y un riñón nos da idealmente antes de 12 horas, pero no más allá de 24 horas, porque hay que hacerle pruebas cruzadas, hay que hacer muchas cosas que pueden ser consumidoras de tiempo, pero es algo que desde que se acepta la donación ya todo el mundo, a la hora que tiene que hacerse, 7 de la noche, 10 de la Claro. mañana, 2 de la mañana, coordinar a varios equipos. Hay un equipo de profesionales detrás de todo esto y que externo mi El reconocimiento, y son comité de los trasplante, ¿no? coordinadores de donación, Claro. son médicos entrenados en abordar estas familias, en obtener la aceptación de la donación y encargados de coordinar a todo el resto de equipos de cirujanos de diversos hospitales. Es muy importante aclarar que incluso la ley establece, no somos los equipos que hacemos los trasplantes, no somos los mismos que hacen las abordajes y peticiones con las familias. Son dos equipos totalmente separados que aunque trabajamos en conjunto y en coordinación, somos independientes para evitar cualquier tipo de conflicto de interés o de interferencia con las actividades de donación. Wow. No, pues es todo un proceso y es corre y corre una vez que ya lo pinzan, ¿no? Supongo. Es correcto. Sí, Ahora bien, doctor, sí, me ya que se estaba extraen, se comentando. mantienen líquidos a cierta temperatura y corre o vuela a tu hospital si es que no fue allí la cirugía de Sí. procuración. Se llama procuración, una cirugía de extracción o de rescate de órganos de un cadáver. Ah, vale. Ok. Hablamos que ya es un Ahora cadáver, bien, aunque ya está, que el término de muerte encefálica ya es un cadáver, aunque todavía esté latiendo el corazón, haciendo sonido la máquina que está en la terapia intensiva. Sí, esto es a veces, Mariel, donde fuerte más tiempo escucharlo se para. consume explicándole a la familia que tiene ese dolor, que tiene esa esperanza de, Claro, de es que vida. yo lo veo que está latiendo su corazón, que está con Sí, temperatura, que están a veces hasta algunos reflejos distales, que tiene ciertos movimientos respiratorios por la máquina, hacerles comprender que la vida ya se acabó y que no es lo mismo muerte encefálica a otros términos que la gente confunde, que es el estado ok, vegetativo o estado de coma. Son dos cosas, son tres cosas diferentes. La muerte encefálica es la muerte ya del individuo, lo establece claro, la ley, la medicina y las religiones como fin de la vida. ok. Está muy fuerte eso, la verdad. Por ejemplo, doctor, con lo que me estaba comentando del trasplante renal, después del protocolo a trasplante y todo eso, cuando ya eres apto y te hablan y así, ¿en qué consiste después el trasplante renal? Si una persona que en su centro de trasplante ya fue aceptado para quedar registrado en lo que la gente llama lista de espera, que en realidad Sí, es una el base de SONATA. datos, puede pasar Ujú. años, pero no debe despegarse. Una vez que lo listan, un error relativamente frecuente, a pesar de que se les explica, es de que ya creen que ya no tienen nada que hacer en el hospital hasta que lo llamen. No, Pueden pasar 3 años, 4 o 5. Deben de estar yendo nosotros constante, sí. bimestralmente a dar, sí, porque muchas veces no se están, por ejemplo, hemodializando en el hospital donde se van a trasplantar, están en otra unidad. Pues sí, sí están viendo a sus doctores de la hemodiálisis y demás, y a veces se despegan un poquito de su centro de trasplante, porque Ajá, todo en cadáver pueden pasar años, ¿no? Antes de llegar a ese momento, esa llamada. Y hay que estar actualizando la vigencia de los estudios de protocolo, ver que no hayan cambiado las condiciones de que era un paciente cuando empezó a estudiarse, pero 3 años después puede ser alguien totalmente diferente, con afección de su corazón, de sus pulmones, de sus arterias. Debe estarse renovando algunos estudios. Ya una vez que hay un potencial donante y se seleccionó a la persona que les corresponde, pues viene la llamada, verificar que las pruebas de compatibilidad, hay veces de que aparentemente va a ser compatible en grupo sanguíneo, pero resulta que fue incompatible por
ya en las pruebas específicas por alguna situación de la HLA o de cosas que escapan al objetivo de esta charla. Ajá. Hay que ver que la persona no esté infectada, no tenga alguna condición que impida en ese momento trasplantarlo. Asumimos que ya se hizo el trasplante con el riesgo y todo lo que conlleva y que se fue de alta pocos días después, bien, pero que necesita un seguimiento muy frecuente recién trasplantado y conforme pasan las semanas y los meses después va a irse Ajá. espaciando, pero un paciente trasplantado nunca va a dejar de ser un paciente. Número uno, No. cambió una condición potencialmente mortal por una condición crónica que lo puede llevar a una vida rehabilitada perfectamente, escalar el monte Everest, ser deportista o cantante o Ok. lo que tenga que hacer. Requieren cuidados especiales, medicina especial antirrechazo de por vida mientras tenga funcionando ese injerto, porque siempre va a ser un injerto ajeno. La única Ok. situación es de que se lo haya regalado un hermano gemelo idéntico del mismo saco materno, pero fuera de eso, que Ojalá tuviera uno. era la única forma de trasplantarse hace 60 años. A partir de Sí. la invención de medicamentos, afortunadamente en los años 70, se pudo comenzar a hacer trasplante de cadáver y de personas no gemelas y no emparentados inclusive, pero es de por vida. Es una cosa que se tiene que resolver desde antes del trasplante. El aspecto triste también es de que esos medicamentos son caros cuando el paciente los tiene que adquirir y bueno, el trasplante está lleno de aristas, ¿no? Primero la enfermedad, la diálisis, conseguir el órgano y luego mantenerlo. Sí son medicamentos caros, se está luchando para que la gente tenga acceso a estos medicamentos, sobre todo quienes carecen de seguridad social de algún tipo. Para quienes no tienen seguridad social, por el momento los programas federales prácticamente solo apoyan a largo plazo a los pacientes que se trasplantan niños menos de 18 años de edad. Se está peleando, buscando los mecanismos por los que eventualmente todo mundo pueda tener acceso a esto. Es una lucha que llevamos años a nivel político y esperemos que algún día lo se logre, así como la gente va por sus medicinas para la diabetes o para la presión o para otras enfermedades, también se Me uno a considera. su causa, doctor, en serio. Es una, el día que se entienda en los altos niveles que se gasta más dializando a las personas que si las trasplantaras y las mantuvieras con inmunosupresión, es más caro tener a un paciente en diálisis que trasplantarlo. Y esto es un estudio ya demostrado desde hace más de 10 años, que Claro. sale en teoría más barato trasplantar a las personas que tenerlas eternizándose en las unidades de hemodiálisis. Wow. Es un dato muy interesante, de hecho, que no conocía. Pero ahora bien, doctor, por ejemplo, los beneficios y riesgos que tiene un trasplante de riñón, ¿cuáles serían? Bueno, el riesgo número uno, hay que verlo aquí como es, como son las cosas. El no Sí, claro. trasplantarse, el no tener función renal es una sentencia de muerte. La terapia sustitutiva, que aunque tiene bien a algunas personas mejor que otras, la mayoría de las personas a lo largo del tiempo siguen teniendo un deterioro en su calidad de vida, siguen siendo pacientes con una enfermedad renal descompensada, susceptibles a complicaciones porque de cierto tipo. La sobrevida es variable, pero pues, en una unidad de hemodiálisis es raro ver a alguien que lleve más de 7, 8 años dializándose. O sea, es algo triste, pero es una realidad. Eh, los, los, Ok. los riesgos del trasplante, pues son como los de cualquier otra cirugía mayor. Más bien vamos siendo optimistas. Las posibilidades de éxito de un trasplante son superiores al 90%. En nuestro programa son del 96% de sobrevida al año del trasplante. Estamos por publicar un estudio en el que pues, se habla de una excelente sobrevida, inclusive a los 3 años del trasplante, cerca del 93%. El riesgo de que no funcione el injerto o de que muera el paciente por complicaciones a lo mejor del corazón o de otra cosa desencadenadas por una cirugía mayor es menor a 5%, es alrededor de Ajá. 3%. Sí, es riesgo morirse durante una cirugía o por complicaciones de la misma, pero es mayor el riesgo de morirse sin el trasplante a largo plazo. O sea, Claro. definitivamente es un procedimiento que en un paciente bien seleccionado, el beneficio supera por mucho el riesgo. Ok, ok. Ahora bien, por ejemplo, doctor, eso es para una persona de inicio que es el primer trasplante.
pero puede haber un segundo o un tercer trasplante. Sí, hay que tomar mucho en cuenta cuál fue la causa de la pérdida del injerto, si fue algo mecánico, alguna complicación, alguna trombosis, alguna formación de coágulos o demás, o si fue un rechazo inmunológico. Los rechazos inmunológicos, cuando hay lo que se llama anticuerpos, sustancias que produce el propio cuerpo para dañar el riñón, eh, pueden crear más problemas para un retrasplante. Se forman anticuerpos que pueden dificultar encontrar donadores compatibles. Eso, alguien con un trasplante y que por algún motivo lo perdió y requiere un segundo trasplante, si fue de tipo inmunológico o formó esos anticuerpos, sí puede hacer de más riesgo un segundo trasplante o un tercero. No imposible, existen actualmente tratamientos que inclusive puede uno a veces, en ciertos pacientes que responden, disminuir la cantidad de anticuerpos, tratamientos alternos de ese tipo. Pero esos se deben de hacer antes del trasplante, Por supuesto, sí. por ejemplo, o te los haces ahorita y en un año te puedes trasplantar. Se hacen antes del trasplante y obviamente al momento del trasplante, si funcionaron, es con un donante contra el cual no tengas anticuerpos y seguir con esos tratamientos. Ah, ok. Entonces, más que nada es más beneficio que riesgo para un trasplante renal, ya Efectivamente, sea la primera o la segunda vez. es correcto. Una segunda vez siempre lleva más riesgos o es más difícil que la primera, pero aún así sigue siendo, valiendo la pena hacerse o intentarse. Ok. Doctor, ahora bien, la expectativa de vida que tiene un trasplante renal en el paciente, ¿cuál es? Ya sea de primera vez o segunda vez. Existen estadísticas, tú sabes que las estadísticas están hechas para equivocarse, pero bueno, Sí. porque se toma una muestra muy grande de pacientes a lo largo del año. Ok. Actualmente a lo que se le está apostando es que porque aunque venga de un donante vivo y aunque no haya un rechazo en sí inmunológico, algo pasa que todavía no se ha logrado vencer, que en cuanto quitas un riñón y se lo pones a la persona, empieza a tener una especie, llamémosle, de envejecimiento más acelerado. Se espera que un riñón que trasplantes hoy por lo menos tenga idealmente 15, la vida media de un riñón de donante vivo. La vida media me refiero a que la mitad de los que se trasplantaron ese día, 15 años después, tenga funcionando su riñón. La otra mitad puede ser que los tenga, que viva aún más de 15 años con ese riñón o que lo hayan perdido antes, al quinto año, séptimo año, algunos al tercer año. Acuérdate que aquí en México la enfermedad renal también golpea a grupos jóvenes de edad. Un problema Claro. muy serio que tenemos nosotros es con los pacientes jóvenes, adolescentes, que como parte pues de eso, de lo que es esa conducta que define a los adolescentes o adultos muy jóvenes de inmadurez en muchas decisiones. Claro. Desafortunadamente, al igual que los diabéticos juveniles, muchas de sus complicaciones pudieron haber sido prevenidas. También el paciente trasplantado, esos chicos de 14 años, 13 años, que en cuanto llegan a los 17 años, 18 años, tienen el problema de no tomarse bien su medicamento, no ir a sus citas, no tomar líquidos, entrar en conductas a veces que nosotros le llamamos de mal apego y que desafortunadamente contribuyen mucho, en muchos casos, a acelerar la pérdida de los injertos. Un injerto de cadáver, por lo mismo de que los cadáveres, los injertos estos sufren desde antes de su extracción, porque no hay nada más grave que morirse, eh, Claro. tienden a durar a veces un poco menos, porque ya entraron con cierto tipo de daño, aunque sean riñones de un donante atlético de 18 años, Ok. existen ciertos mecanismos moleculares que prácticamente, alguno de mis maestros nos decía, el riñón del peor donante vivo generalmente puede tener mejor expectativa que el del mejor donante cadavérico, pero finalmente el riñón que te saque de diálisis es el mejor riñón. Ok. Ok, ok. Bueno, doctor, y por ejemplo, la expectativa del donador vivo, ¿cuál sería? ¿Sería lo mismo? Si no hubiera donado, bien cuidado, el primer donador vivo que hubo en la historia, el señor Heydrich, Ronald Heydrich, él murió exactamente 57 años, me parece, después de haber donado. 56, murió hace relativamente pocos años y murió a Sí. edad avanzada, donó de 30 y pico años. Es como, vaya, murió hace relativamente poco tiempo de causas Ok. ajenas a la función renal. La expectativa en un paciente donador bien seleccionado
no impacta en la expectativa a largo plazo, que es un miedo que se tenía. Ya pasamos suficientes años haciendo trasplantes desde los 60 para poder decir esto con peso científico y evidencias de que a largo plazo el donador no tiene más riesgo. Bien, aclaro, un donador bien estudiado en un programa serio no tiene más riesgo de hacer falla renal o requerir un trasplante que si no hubiera donado. Las enfermedades que llevan a una persona a requerir trasplante, falla renal, que falla renal y requiere un trasplante, a esa persona posiblemente le hubiera dado aunque no hubiera donado. Alguien Ok. que le va a dar diabetes y no se cuida o va a engordar, así tenga los 2 riñones o 3 o 4, los va a dañar todos. Ah, ya sé. Sí, 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 pues es parte de la salud, básicamente. Correcto. Doctor, para ya ir cerrando, porque sé que ya es más o menos el tiempo, mitos y realidades sobre el trasplante renal, ¿qué es lo que nos puede estar compartiendo? Porque hay muchos mitos y realidades, Uy, pero realmente, ¿cuáles son? sobre la donación, te hablaría. Del trasplante, la mayoría de los trasplantados están bien informados. Su misma enfermedad les lleva a buscar fuentes, claro, algunas más serias que Claro. otras. Ya es lo que hablamos en este rato, del beneficio del trasplante. Mitos Sí, que no pueden llevar una vida común. Realidades que sí vas a tener más riesgos de desarrollar enfermedades oportunistas, de ser más susceptible a desarrollar algún tipo de cáncer en ciertas circunstancias y en ciertas poblaciones, más raro, el linfoma, o más fácil infectarte. Estamos precisamente en los tiempos de una pandemia que los pacientes, tanto con cualquier enfermedad crónica, ya sea renal, hepática o trasplantados, porque están inmunosuprimidos en forma artificial, están muy susceptibles a infecciones, hablando sobre todo del SARS-CoV-2 que está ahorita pues, en sus picos más altos en nuestro país. En Texas, claro. Sinaloa ha sido golpeado duramente, Culiacán, Muy bueno, bien. tenemos amigos y colegas allá que todo lo que desafortunadamente el acceso a las redes también permite que se suba información falsa. Es una realidad, esta pandemia es una realidad que está afectando a gente. Los pacientes trasplantados tienen mucho más riesgo de morir o desarrollar enfermedad muy grave por este virus. Hay un registro puntual que lleva el Centro Nacional de Trasplantes en el que de los pacientes trasplantados reportados infectados, 1/3 pueden desarrollar complicaciones que los lleven a la muerte. Ok. Es, eh, Ahora, mitos en cuanto a la donación de órganos. Nunca tomamos Ujú. órganos de alguien que su familia no los haya regalado. No hay un camión de helados por ahí lleno de cuerpos de niños de que Ok. les arrancaron los órganos. Hay un proceso científico, mucha gente involucrada en esto como para que se pudiera dar ese escenario sin Ok. que se diera, ¿no? Las leyendas urbanas es algo que pues generalmente a todos nos gusta escuchar y todos le buscamos el lado científico. La pseudociencia ha contribuido a veces en eso. La donación en vida es factible, no vive menos tiempo la gente. Mitos de la donación de cadáver. Si tu licencia de conducir dice que eres donador, no te van a matar en ningún hospital para quitarte los órganos. De hecho, es solo para que la única validez que tienes es que tu familia sepa que querías Ajá. eso, y aunque diga que dones órganos, si tu familia no quiere, no se, No se van a donar. Ah, no se toman órganos de gente no identificada. Alguien que quedó, que frecuentemente en los hospitales llega un accidentado o atropellado que nadie sabe quién es, identificaciones. Si no aparece familia, además, no se toman esos órganos si hay de personas no identificadas. ¿Qué más? Pues, no sé, recuérdame algún otro mito que hayas escuchado. Aquí lo desmentimos con evidencia. no, no, ahorita no se me ocurre, pero por ejemplo aquí una chava está preguntando con respecto a la contingencia que se canceló, ella la iban a trasplantar y se canceló por la contingencia. ¿Se van a retomar estas cosas más Es adelante o correcto. Es una muy independientemente? buena pregunta. Solo se están haciendo trasplantes de urgencia. Todos los trasplantes programados de donador vivo están en stand-by y están en espera. No fue una conducta del país, fue una conducta adoptada a nivel mundial esto es una enfermedad nueva, que aunque ya Claro, conocemos otros 6 coronavirus, este ha sido muy diferente a todos. Y como toda sí, pandemia, ha habido 3 pandemias en 10 años, nada más que este es de un agente muy contagioso, eh, que contagia antes de que te des cuenta de que la tienes. A diferencia de cualquier otra infección, influenza, por ejemplo, no contagias mientras no estés estornudando y tú ya te estás sintiendo mal y empiezas a contagiar, aunque esta enfermedad puedes durar muchos días sintiéndote bien y ya siendo contagioso. Y es
es muy agresiva con personas ya con enfermedades debilitantes o inmunosuprimidos. Y Ajá, para los que no lo saben, cuando uno trasplanta a una persona, lo deja con inmunosupresión, es decir, sus defensas muy bajitas muy bajitas. de por vida, pero los primeros 3 meses después de un trasplante, la primera semana después de un trasplante, las tiene extremadamente bajas. Y si estás en un ambiente donde hay mucho riesgo de adquirir esta infección, obviamente no vas a buscar lo posible por no inmunosuprimir de más a alguien. Y si tiene un donante vivo, en teoría es una cirugía que puedes reprogramar. Esto se calcula que se suspendieron los trasplantes electivos a partir de mediados de marzo y bueno, se calcula que en lo que pasa el pico epidémico, que es diferente en cada ciudad. Es muy diferente como ha golpeado Sinaloa, como ha golpeado la Ciudad de México o Tijuana, a como está afectando, por ejemplo, a mi estado. En mi estado, que aunque sí está habiendo un incremento, afortunadamente bueno, se tomaron medidas desde mucho antes que fuera a nivel generalizado, un par de semanas antes, sí vimos reflejado un lento progreso de la enfermedad. Aún no estamos fuera de peligro y todavía estamos en espera de un pico. Los picos epidémicos son diferentes en cada estado, en cada ciudad, en cada hospital. Tenemos que ver un comportamiento en las siguientes 8, 10, 12 semanas antes de decidir cuál va a ser el mejor momento, porque también estamos conscientes de que hay gente muriendo en espera del trasplante y Así es. se están cambiando protocolos, ya las sociedades internacionales nos hemos estado reuniendo, el Congreso Mundial de Trasplantes va a ser online, empieza entre 2 semanas y bueno, nadie vamos a ir a Filadelfia y va a ser todos en las casas sin computadora, pero ya hay Ajá. guías de cómo se va a ir retomando a diferente ritmo en cada ciudad. Por ejemplo, si ahorita hay de dónde procede el donador en los casos de cadáver, pruebas y más pruebas del virus, aislamientos van a ser aún más estrictos que antes para los trasplantados, que de por sí ya los poníamos en un aislamiento después del trasplante, pues ahora van a estar Claro. desde semanas antes hasta meses después, dependiendo de cómo esté la epidemia en ese momento en su ciudad, en su programa. Sí, porque tampoco la vida tiene que seguir. Para que de una pandemia que nos está alcanzando como epidemia se convierta en una endemia, es decir, una infección que ya vive entre nosotros, pueden pasar 2 o 3 años. No manches, Hay, demasiado tiempo. ya se están reabriendo algunos programas que se cerraron Sí. temporalmente en Estados Unidos bajo criterios y se está aprendiendo y puede ser que definitivamente vamos a tener que modificar muchas cosas. Doctor, y por ejemplo, ya para ir cerrando, ¿cuál es el futuro de la medicina para nosotros como pacientes renales? Por aquí dicen otra pregunta. ¿Cuál Bueno, sería el futuro de la medicina para pacientes renales? lo más importante, número uno, va a ser todavía la prevención. Hoy por hoy no hay órganos para todos, ni de vivo ni de muerto. Claro. Y si muchas de las enfermedades que causan enfermedad renal son prevenibles, diabetes, obesidad, hipertensión, pues atacarlas. Hay otro grupo cuando son causadas por un agente medioambiental y se detecta, pues también modificaciones de ese tipo. Hay un grupo que no se va a poder evitar y bueno, el factor limitante para hacer trasplantes es el órgano. En los países donde más se ha logrado la donación, el ejemplo mundial y que ahorita está parado prácticamente, que es España, precisamente por el mismo tema de la pandemia, eh, Claro. ellos ya agotaron el número de gente muerta de la cual pueden obtener sus órganos. O sea, casi a pesar de que tienen las tasas de donación más altas del mundo, son insuficientes para satisfacer las necesidades de los que requieren un trasplante. Hay varias líneas de investigación, algunas de las más promisorias, que todavía estamos a algunos años, es la creación de órganos bioartificiales, modificados, moldes modificados de animales modificados genéticamente, Como específicamente con cerdos. respecto al riñón biónico, ¿es más o menos a lo que se refiere o eso es pura mentira? Hay investigación, pero no hay ninguna evidencia sólida de su utilidad y el día que se logre por la cuestión de costos y acceso va a ser mucho peor que para lo que es ahorita, ¿no? Que está viendo con mucha viabilidad es la fabricación de órganos. Ya se está haciendo en animales, de hecho, pero van a pasar muchos años antes de que llegue al plano humano. Eh, Ajá. la descelularización, es decir, el vaciar un órgano, en este caso de cerdos de laboratorio
que éticamente no hay problema porque no están en peligro de extinción, los Ok. criamos desde hace 13.000 años para matarlos, comerlos y vestirnos con ellos. El cerdo es un animal que sería el modelo casi ideal sobre el cual se está haciendo una técnica mediante la cual en un riñón de cerdo le vacías todas las células y creas con el puro molde sin células ni nada que le diga al cuerpo que era de otro animal y lo rellenas con células fabricadas en laboratorio procedentes del propio donador. Ya existen tecnologías en algunos lugares donde mediante inducción de ciertas células del cuerpo puedes formar células, digamos, de riñón o de hígado en un platito en laboratorio, pues cultivarlo y que crezca y con ese eventualmente rellenar un molde de hígado, de riñón o de corazón y hacerlo un órgano fabricado en laboratorio. Ya se ha logrado Pero hacer eso, con... todo eso está en zona experimental aún, Sí, me pero imagino, ¿no? también fue experimental que alguien dijera algún día, "Ah, imagínate que algún día podamos usar órganos de muerto para ponérselos a alguien y llevamos 50 años haciéndolo. Ok. Por, Entonces ya es más probable que sí se pueda hacer con todos estos experimentos que ya se están haciendo y haciendo. hay muchas líneas de investigación al respecto. Es lo que es una de las cosas es una de las muchas líneas de investigación que se está buscando tratar de llegar algún día a la fabricación de órganos bioartificiales. Posiblemente se pueda hacer hígado, corazón y riñón aquí antes de 10 años. Otra preguntita, doctor, que aquí viene. Para el paciente que dona un riñón, ¿puede tener bebés? ¿El receptor puede tener bebé probabilidad de trombosis renal? Estamos hablando de las receptoras. Trasplantamos muchas niñas, 10, 12, 14 años, que parte del objetivo de todo esto es volver a las personas lo más normal posible. Hay mucho Ajá, debate. La recomendación es pues no ajá, embarazarse porque pues es modificar, es someter a un riñón a más estrés durante un embarazo, hay que sí. modificar la inmunosupresión, siempre existe el potencial riesgo de los medicamentos inmunosupresores que le van a estar llegando a un bebé, pero bueno, ya tenemos suficiente evidencia. Eh, o sea, es una pregunta difícil porque debe existir el contexto. Sí hay lineamientos, sí se pueden embarazar. Se recomienda que no se embaracen ni se busque un embarazo antes de 2 años de un trasplante, que sea bajo vigilancia estricta médica, sin episodios de rechazo previos, que se haya agotado y considerado mejor adopción u otras cosas, pero sí nosotros entendemos la postura de muchas mujeres que pues, el ser mamás es algo que rebasa, ¿no?, cualquier recomendación médica. Nosotros tenemos más de 35 pacientes ya mamás, algunas hasta 2 bebés han tenido por ahí. La inmensa mayoría no lo hicieron bajo el embarazo, las etapas críticas del bebé no fueron bajo supervisión y sí fueron sometidos a dosis inadecuadas o no recomendadas de ciertos medicamentos, pero afortunadamente no se han documentado catástrofes de malformaciones o Oh, demás. bueno. Ajá. Sí es un hecho que la mujer embarazada trasplantada tiene Es muy muchas riesgoso. veces más riesgo de hacer cualquier complicación que hacen las embarazadas, eclampsia, preeclampsia, diabetes del embarazo y de que sea prematuro o pretérmino el bebé y que pase tiempo en el hospital, que nazcan de bajo peso, pero o sea, sí es Pero factible. se ha dado el caso que sí se pueda, pues. Sí, muchas Así. veces. Hay un registro internacional, nosotros simplemente, a mí, pacientes mías, más de 30, como tenemos un registro como de 35 pacientes, con la inmensa mayoría con sus bebés, de hecho, a excepción de un caso, todas las demás fueron los bebés por ahí andan dando lata o ya algunos en secundaria o preparatoria. Ah, súper bien. Otra preguntita aquí, doctor. ¿Una persona tiene VIH, se puede trasplantar? Sí, actualmente ya no es impedimento. Tú Ajá. dijiste, tiene VIH, no SIDA. Alguien con SIDA no, es decir, ya desarrollando la enfermedad, el síndrome de inmunodeficiencia, no. Pero alguien solo con serología positiva y bajo ciertas condiciones muy estrictas, que su recuento de células T sea superiores a ciertos niveles, la inmunosupresión se modifica y sí, sí puede. Ah, Y súper sí lo bien, hemos ¿eh? hecho. Y tenemos por ahí algunos pacientes en los que pues pueden llevar una vida prácticamente pues, normal, claro, con sus medicamentos antirrechazo y además sus antirretrovirales. Ok. Bueno, ay, pues la verdad que muchas gracias, doctor. Esas serían como las demás preguntas. Muchos de que lo mandan a saludar, por ejemplo, Arthur, Salomé, Frank, Javi.
bastantes personitas y de hecho ya se nos va a acabar el tiempo, ya llevamos casi una hora platicando. Yo le agradezco demasiado que se haya dado el tiempo para todo esto y pues nada, simplemente pues vamos cerrando y la verdad que muchas gracias a todos, gracias a usted, doctor, por estar por acá y pues lo estamos viendo en otro live si nos se quiere acompañar o cualquier cosa que aquí estamos. Ajá, Dale, muchas gracias.